es importante saber que hay gente que se está dedicando a hacer proyecciones, cambios y proponer algo. Esto es con industria hacia una Venezuela industrializada, la ruta. Bienvenido, Juancho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por la invitación para hablar de este trabajo tan interesante. Pues, ¿no? Para que me cuentes un poco de qué se trata, cómo lo llevaron adelante, quién te asesoró, quién está llevando adelante toda la intelectualidad y asesoría. Mira, Pedro, la verdad es que empezamos este trabajo con una decisión de qué teníamos que hacer para poder decirle a todo el mundo industrial, al país, de cómo recuperar la industria venezolana. Recordando también que la industria es el sector de la economía venezolana más importante después del petróleo, y eso, aun cuando ha caído 4 puntos del PIB en estos 20 años, que es una barbaridad, es el sector más grande de la economía venezolana. Y entonces hicimos un estudio de 23 países que se han industrializado los últimos 20 años para ver buenas prácticas de esos países, y dijimos, bueno, oye, hay que hacer un trabajo de este tipo, una cosa similar que le diga al mundo industrial de Venezuela de qué hay que hacer para reindustrializar a Venezuela, que sí se puede, por cierto. Pues, ¿no? Entonces, convocamos un grupo de expertos de primer nivel en muchos sectores para, con todos ellos, hacer un balance en 10 temas distintos. O sea, que nos enfocamos en cuáles son esos 10 temas que en otros países también han ido trabajando. Por ejemplo, el tema, por supuesto, del entorno macroeconómico, que es fundamental, eso ya lo sabemos de qué es lo que está pasando. Pero, por ejemplo, todo el tema de la institucionalidad venezolana. O sea, en Venezuela, yo creo que la gente lo sabe, pero en Venezuela hay cerca de 900 empresas del sector público. Esa institucionalidad venezolana se ha venido abajo. Ya tú no consigues un Ministerio de Industria y Comercio. Entonces diseñamos todo lo que es ese sistema de industria y comercio moderno, actualizado, de cómo es el mejor sistema de industria y comercio que existe en otros países. Después hicimos también todo un balance de lo que hay que hacer en todo el tema legal y legislativo, por supuesto, cuáles son esas leyes, decretos que hay que abordar inmediatamente. Después hicimos un trabajo, yo creo que muy útil, sobre qué hacer con el sector público. O sea, qué hacer para recuperar al sector público y con esas 900 empresas, de las cuales casi 700 son industriales. Son 700 empresas que están por allí, la mayoría están paradas, destruidas, pero están allí con nómina, equipos, maquinaria, etcétera. Pues, ¿no? Entonces hicimos esa ruta de cómo recuperar todo ese sistema público donde entra desde PDVSA hasta la CBG y la farmacéutica de Boleita. Pues, ¿no? Después hicimos todo un balance de qué hay que hacer con el tema de infraestructura. O sea, cuál es la infraestructura que la industria necesita para poder reconstruirse, desde el punto de vista no solamente de infraestructura urbana, sino de infraestructura también de seguridad, de servicios, etcétera, y cuáles deben ser los mecanismos para recuperar esa infraestructura, ¿no? Y después nos metimos en unos capítulos que son esenciales, el tema financiamiento. O sea, uno de los temas más importantes en la industria mundial para pequeñas y medianas y grandes empresas es el tema financiamiento. Tema de financiamientos desde el ámbito de la banca comercial, de la banca de desarrollo, del mercado de capitales y de la banca multilateral, que son 4 elementos que todos los países usan para financiar a todo su sector privado. En Venezuela no tenemos prácticamente ninguno. Pues, ¿no? Después, entonces, 3 temas de primera. El tema legal, el tema de impuestos, qué hacer con todo el sistema impositivo, que hay una herramienta enorme para poder impulsar las inversiones, etcétera. Después todo el tema laboral, qué hacer con toda la legislación laboral, que esa legislación laboral que tenemos nosotros, su origen fundamental verdadero es 1936. Y eso no puede ser que nosotros tengamos una legislación anacrónica de ese tipo. Pues, ¿no? Después todo el tema de la reinserción de Venezuela en el mundo, porque Venezuela está aislado del mundo, Pedro. O sea, nosotros no tenemos acuerdos de integración, excepto con Chile, que es un acuerdo viejísimo, pero nosotros no tenemos un acuerdo de integración real con ningún país del mundo, un acuerdo de alcance parcial con Colombia, etcétera, pero no tenemos ningún acuerdo de integración, ni tenemos un mecanismo de reinserción internacional. Y después finalmente un capítulo al que le dimos mucho peso, que es qué hacer con todo el tema de innovación, educación y todo el tema digital. O sea, qué hacer con ese capítulo de la formación, el tema de la innovación, el tema de la asociatividad, ¿no? Entonces, en esos 10 capítulos nosotros reconstruimos primero lo mejor del arte mundial, de lo que hay que hacer en Venezuela para equipararnos a lo que está haciendo Irlanda, lo que está haciendo Portugal, lo que está haciendo Etiopía, por ejemplo, que es un caso muy interesante, lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Singapur, lo que están haciendo países de primer, segundo y tercer mundo, ¿no? Pero lo están haciendo.
Esos son los países que, según lo que estudiaron ustedes, son los que en estos últimos 20 años, como dijiste, han progresado en sus industrias y son modelos a copiar. Exactamente. Porque Etiopía, por ejemplo, porque dime los países africanos, que es por ejemplo, Etiopía es un caso interesantísimo. Etiopía, más o menos conocemos, un país pobre, bastante pobre, pero que se ha venido industrializando en los últimos 20 años. Un ejemplo, Etiopía es hoy el segundo exportador de flores a Europa. Ocupa 150.000 personas en la industria de las flores. Tiene universidades y tecnología aplicadas a las flores. Tiene tecnológicos que están trabajando alrededor del tema de las flores para exportarlas al mundo. Y eso lo hizo Etiopía en escasamente 15, 16, 17 años. Y ha desarrollado descubrieron que había una zona geográfica muy interesante para eso, y es hoy el segundo, y cuidado si el primer exportador de flores. Me llama la atención que nombres Portugal, porque ellos han tenido unas deficiencias por balance de pagos porque están amarrados al euro y han tenido que compensar, y esto los ha obligado porque dentro de cualquier necesidad es la madre de la iniciativa. En este caso, ¿por qué Portugal? ¿Cuáles son los sectores que lo ha ayudado a salir adelante? Mira, Portugal es un caso muy interesante porque con todas esas circunstancias que tú dices, la Unión Europea le pidió a Portugal, ¿en qué usted puede desarrollarse en estos años? Y Portugal tomó la decisión, y como todos sabemos, Portugal es hoy uno de los países que está creciendo más en la Unión Europea de los últimos años, tiene una economía que se ha ido estabilizando bastante, y en el sector en particular se ha desarrollado de forma espectacular en todo el tema textil, en todo el tema calzado. Por ejemplo, hoy el tema textil estaba casi a la par de Italia, compitiendo en todo lo que es la fabricación de indumentaria textil. Entonces han desarrollado unos sectores industriales que estaban un poco apagados, y esos sectores son los que están dinamizando a Portugal. Después están desarrollando todo un sector vinculado a la aeronáutica muy importante, porque están apoyando a todo el clúster de Airbus que conocemos, y entonces se ha desarrollado todo ese tema de tecnología. Y montan estas empresas allá porque tienen beneficios fiscales. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo atraen esos capitales? Mira, yo creo que hay una combinación de varias cosas. Primero, hay un tema de formación muy importante. Portugal se decidió a formar y a educar a su gente al estilo de lo que hicieron los países asiáticos. Hicieron todo un programa inmenso para formar a la gente, especialmente en el sector industrial, pero yo entiendo que también en muchos otros sectores. Vamos a educar a nuestra gente para producir más. Y yo creo que ese capítulo, que en el caso de la porción en el PIB en relación a Europa, es el país que más está invirtiendo en formación para el trabajo después de Alemania. Entonces, oye, eso ya te da unos indicadores que son bastante significativos y que hacen que un país como ese, que hace 20 años estaba a la cola de Europa, totalmente a la cola, a la par de Grecia, hoy está al puntero en Europa en crecimiento del sector industrial. Por ejemplo, Singapur, ¿por qué lo eligen? Singapur tiene unas leyes muy estrictas, sí. Son muy duros con los ciudadanos, hasta con los turistas. Y tú vas para allá y te sientes que estás en un país extraterrestre, de verdad, una cosa increíble. Es increíble, fíjate, yo diría que Singapur, Irlanda y Chile tienen una cosa parecida, ¿no? Estos tres países, vamos a decir, la iniciativa que tomaron fundamental fue crear tres instituciones muy parecidas. No sé cuál empezó primero, creo que fue la chilena, Corfo, que es una institución espectacular, que lo que hicieron fue crear unas instituciones que promovieran al sector industrial. Son instituciones que lo que hicieron fue captar fondos internacionales para el desarrollo de su sector industrial, crearon todo un sistema de innovación para todo su sector industrial, crearon todo un sistema de asociatividad para todo el sector industrial y todo un programa de innovación para todo el sector industrial. Entonces son tres instituciones que, además de prestar todo ese programa de asistencia técnica masiva a sus países, también ejercían un poco el papel de financistas de segundo piso. Entonces ayudaban un poco en el financiamiento de segundo piso para aquellas industrias crecientes que estaban emergiendo, ¿no? Entonces son tres instituciones poderosas que hay que tomar en cuenta. Bien interesante, ¿no? Lo que me estás planteando, pero de lo que tú me estás diciendo y lo que puedo analizar un poco lo que pasa en Venezuela, Venezuela fue un país que ofreció petróleo y muchas riquezas, pero no ofreció como un plan sustentable para la gente, para crear y que se mantuviera esta industria. Mira cómo está en este momento los industriales en Venezuela, y estamos hablando de con industria. Lamentablemente tengo que ir a una pausa porque es interesante esta pregunta, pero al regreso vamos a estar con Juan Pablo compartiendo los tres. Perfecto. Y me vas a hablar un poco